Buenas tardes a todos. Nuevamente les doy la bienvenida a nuestro ciclo de conferencias La Caja con Vos, pensadas como un espacio de encuentro para abordar temas de actualidad vinculados con el sistema previsional. Ya estamos próximos a cerrar el año 2020, un año de gran incertidumbre para la población de todo el mundo y particularmente para los países emergentes como nuestra Argentina, en la cual los efectos nocivos de la emergencia sanitaria tendrán seguramente un mayor impacto. Desde la Caja de Previsión tenemos la absoluta tranquilidad, si vale el término, de haber podido acompañar a nuestros afiliados y jubilados con medidas que llevaron alivio en lo económico, social y emocional durante la emergencia. Dentro de esas medidas están la postergación de vencimientos de aportes jubilatorios, el diferimiento de la cuota de créditos, la asistencia crediticia a tasas muy convenientes, las reducciones de recargo y planes de financiación para aportes en mora, el anticipo de los aguinaldos de junio y diciembre a los pasivos, la bonificación extraordinaria de los beneficiarios previsionales, son algunas de las medidas resueltas por el directorio durante este periodo de aislamiento para acompañar a los afiliados. Hemos tenido también importantes logros en materia de actividades culturales, sociales y recreativas para nuestros adultos mayores, creando espacios que les permitieron desplegar sus aptitudes en un entorno de contención y confianza, promoviendo su bienestar. Pero ¿en qué medida están preparados los adultos mayores para afrontar los cambios repentinos desde la fase psicológica? ¿Qué herramientas tenemos para afrontar nuestra etapa de retiro? Son interrogantes que nos motivaron en la conferencia de hoy, denominada Los recursos psicológicos de los adultos mayores, la cual la abordaremos de la mano del reconocido psicólogo Ricardo Yacoub, autor de libros como Identidad y Envejecimiento, Erótica y Vejez, Proyectar la Vida y todo lo que usted siempre quiso saber su jubilación y nunca se animó a preguntar. Pero antes de pasar a la conferencia, el prosecretario del directorio, el contador José Santanoceto, expondrá brevemente sobre los desafíos de nuestro sistema. Adelante, José. Bueno, buenas tardes a todos. Antes de presentar a nuestro prestigioso y excelente expositor, quiero hacer una breve reflexión que viene a colación de los desafíos que enfrentan hoy los regímenes de seguridad social. La extensión de la esperanza de vida a nivel mundial exige que los sistemas de previsión social adapten rápidamente sus esquemas de cobertura, sobrepasando lo estrictamente económico del haber jubilatorio para adentrarse en el plano social y de contención del adulto mayor, que implica contemplar también el cuidado de su salud física y psíquico y física. Por otro lado, el cambio de los intereses y prioridades de los jóvenes con preponderancia del presente por sobre el futuro previsional requiere que esta reingeniería de los regímenes de seguridad social no solo pretenda una mejora en cuanto a la naturaleza de la protección, sino también apunte a promover la incorporación de los afiliados a las cajas profesionales. Como bien conocemos, un sistema contributivo sin una base fuerte de aportantes pone en vilo su perpetuidad y sustentabilidad de largo plazo. Como profesionales en ciencias económicas, partícipes activos de la comunidad, tenemos el compromiso y la labor, especialmente quienes acumulamos ya una extensa trayectoria, de volver a difundir entre los jóvenes profesionales esos valores fundamentales que nos inculcaron nuestros padres. En el ámbito nacional y regional, a través de las coordinadoras de cajas, desde hace unos años se impulsa el desarrollo de jornadas de previsión social y actividades para jóvenes orientadas a despertar su interés en los regímenes previsionales. Esta caja viene desarrollando una importante labor en este sentido, logrando a partir de convenios con las universidades obtener un espacio de difusión y vínculo directo con los alumnos
de los últimos años de la carrera, con el fin de generar conciencia previsional y volver a internalizar en toda la población que la cobertura previsional implica un esfuerzo de aportación regular y continuo. Pero esa labor no es fácil ni tendrá impacto en el corto plazo. La situación económica y la preponderancia del presente en las decisiones de los jóvenes dificulta mantener el crecimiento constante en la base de aportantes. Yo les voy a compartir una filmina donde van a poder apreciar la evolución total de bajas y altas en cada ejercicio, lo que demuestra que en los últimos años la cantidad de jóvenes que se inscriben en la matrícula viene sostenida en baja y se mantiene constante o con aumentos la gente que se va jubilando, lo que nos da que para el futuro esto traerá sin duda problemas de sustentabilidad. Bueno, acá les puedo mostrar los beneficios previsionales, cómo han ido creciendo en los últimos años, desde la creación de la caja en el año 1993, y el crecimiento, por supuesto, es constante dado la cantidad de personas que van cumpliendo la edad. Hoy tenemos dentro de la población activa un 35% que son personas que superan los 50 años, lo que nos está dando que vamos a tener una cantidad importante de gente que se va a ir jubilando en los próximos años. No así la cantidad de gente que se va incorporando. Es un desafío, repito, que tenemos que tomar para tener un sistema sustentable en el largo plazo. La población viene en una situación muy comprometida. Esto evidencia el enorme desafío en la administración del sistema previsional, que debe equilibrar entre los intereses y reclamos del sector pasivo, por un lado, y las dificultades manifiestas del sector activo para afrontar incrementos continuos de los aportes. Ambos planteos totalmente atendibles y entendibles, pero que a la vez complejizan el análisis si tenemos en cuenta que decisiones desacertadas tienen consecuencias directas también en la relación activo-pasivo del sistema. El régimen de ciencias económicas posibilita alcanzar un haber superior a través de las categorías diferenciadas de aportación y de las contribuciones de comunidad vinculada, pero en ambos casos se requiere compromiso del afiliado. Les voy a compartir una filmina donde tienen que el aporte en nuestra caja está compuesta por las distintas categorías, el aporte que puede hacer cada uno, la cantidad de años de aporte, que también hay que tener en cuenta que cuando uno supera los 30 años de aporte también tiene un adicional en el haber jubilatorio, más los profesionales que tienen vinculación con trabajos de terceros. Eso le dará el haber jubilatorio. Y para tener un haber jubilatorio digno, el profesional tendrá que tomar conciencia de hacer aportes también mayores. Yo los convoco a contribuir en esta tarea de volver a construir la conciencia profesional en nuestros jóvenes y en toda la comunidad. Por nuestro lado, seguiremos trabajando bajo una concepción integral de seguridad social, con firmeza estructural en el esquema de aportes y beneficios. El acompañamiento permanente al afiliado en sus distintas etapas y una gestión abierta hacia quienes son los beneficiarios directos y finales del sistema de cobertura. Es por ello, y pasando ahora a presentar al doctor, que tengo el gran placer de presentar hoy al doctor Ricardo Yacu, doctor en psicología de la Universidad de Buenos Aires y con un posgrado en la temática gerontológica y la investigación en la ancianidad, docente e investigador en las universidades de Buenos Aires y Mar del Plata, director de proyectos comunitarios con adultos mayores y asesor de la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores, además de autor de distintos libros, como lo mencionó nuestro presidente Contador Pisano. Muchas gracias,
doctor, y lo dejo en su exposición. Muchísimas gracias, José Luis. La verdad es que para mí es muy grato estar en las cajas y cuando escuchaba recién a José, creo que cuando las personas jóvenes no quieren hacer aportes, no saben el costo que esto va a tener para sus vidas a futuro. Hoy está absolutamente probado que tener una seguridad económica es uno de los mejores elementos que nos puede dar una vejez grata. Es decir, si no tenemos ese apoyo, seguramente, más allá de muchas de las cosas que vamos a contar ahora, probablemente sea muy difícil, y recién le contaba a los compañeros que estamos haciendo investigaciones con otros países donde la jubilación no es tan extendida como la nuestra, y la verdad que las vejeces son muchísimo más complicadas. E incluso cuando en nuestro país la jubilación generalizada no es tan alta como lo desearíamos. Pero sin embargo, que haya una seguridad económica es la base de una calidad de vida en muchos sentidos para el envejecimiento. Bueno, en este año tan particular, también como se lo mencionó, el año de la pandemia, el año en que vivimos en peligro, como decía aquella película, los mayores parecerían haber vivido con más peligro. ¿Y por qué hablamos de los recursos psicológicos y por qué pongo esta foto tan impactante, ¿no? Detrás de estos hombres, como que se expande la foto de un Messi, bueno, de todos los ídolos del fútbol, porque vamos a hablar de un aspecto de los adultos mayores que es particularmente relevante. Quizás voy a ser un poquito tedioso en la investigación porque me gustaría mostrar la profundidad que tiene esta temática, que no hace tanto tiempo viene siendo investigada, pero que en este momento tenemos muchísima evidencia que prueba esto. Vamos a pasar la filmina. ¿Por qué tomo este punto de vista hoy? En principio porque ustedes saben que la pandemia ha convertido a los adultos mayores en uno de los personajes centrales. ¿Qué significa? Se habló de esta temática como nunca antes. Digo, en los medios, en las decisiones de gobiernos, tuvimos la decisión desacertada del gobierno de la ciudad de no dejar salir, que bueno, después tuvieron a los mayores de 70, que después tuvieron que ir para atrás. Es decir, en realidad la idea de riesgo estuvo permanentemente entre nuestra comunidad y lo sigue estando. Incluso en algo que yo llamo como cierto maltrato de algunos hijos para con los padres, de mandoñarlos con esta cuestión de que no salga, no te mueva, con buenas intenciones, pero muchas veces llegando a extremos un poco violentos en relación al control. Y en alguna medida lo que era impactante en relación a esto es pensar que una población en tamaño riesgo, con menor cantidad de salidas, con menor cantidad de oportunidades para poder moverse cotidianamente, podía haber estado peor que cualquier otro grupo. Y esto en alguna medida es lo que los medios fueron reflejando a lo largo del tiempo. Sin embargo, yo les quiero contar algunas investigaciones, dentro de las cuales está la que venimos haciendo desde mi cátedra en la Universidad de Buenos Aires, que venimos siguiendo esto con mucho detenimiento. No voy a contar todos los datos porque me iría en otra cuestión, pero sí quisiera presentarle la otra filmina, donde en principio le voy a mostrar 3 investigaciones que no son mías, que se hicieron, algunas en Buenos Aires, otras en todo el país y otras en España. Lo que mostraron todas es que a medida que aumenta la edad, hay menores síntomas psicológicos de ansiedad, depresión, pérdida de sentido de la vida asociado a la pandemia. Los que reportan más bajo nivel de ansiedad, nos dice esta que se hizo en toda la Argentina, tienen menos ansiedad, depresión, afecto negativo, son los mayores de 60 años, en primer término. Los de más alto nivel educativo y algunos otros más que va mencionando. Y en España vuelve a salir lo mismo, que a mayor edad, menor ansiedad y tristeza. Y uno se pregunta, ¿qué pasó acá? Si supuestamente era el grupo que más fragilizado podía haber estado, con más miedos lógicos porque podían estar con más riesgo, etcétera, etcétera. Y la verdad es que en este punto lo que nos dio nuestra investigación es que no había temores, pero que muchas veces los temores estaban compensados con recursos internos, con recursos a lo que muchos llamaban
tener paciencia, ser tolerante, ser creativo, ponerle buen humor a las cosas. Saltar a la tecnología. Los adultos mayores en Argentina dieron un salto a la tecnología, ¿para qué? Para poder estar comunicado con sus hijos, sus nietos, para poder hacer Zoom y tener las reuniones de talleres, de cursos que venían teniendo y que se vieron todas imposibilitadas. Para hablar, para estar en contacto. Es decir, los adultos mayores mostraron una capacidad de salir adelante muchísimo mayor que el conjunto de las edades. Y esto lo quiero rescatar, y para esto voy a explicar una serie de investigaciones que se vienen haciendo a nivel mundial, especialmente en Estados Unidos, y algunas que también estamos haciendo desde la Universidad de Buenos Aires en relación a esta temática. La siguiente. Entonces, ¿por qué estudiar? Vamos a ver acá las emociones. ¿Por qué hablamos de las emociones? Porque la emoción en alguna medida es esta sensación, quizás menos intelectual, donde en realidad lo que uno puede decir es que mis emociones de tristeza, alegría, pueden funcionar de una manera determinada, y lo que se viene viendo, como decíamos antes, desde hace algunos 20 años, es que todas las investigaciones muestran altos niveles de bienestar afectivo y estabilidad emocional hasta los 70 o 80 años, y las últimas de los últimos 10 años siguen por encima de los 80 años de edad, rompiendo todo lo que nosotros suponemos en relación a que los mayores están tristes, están bajoneados, solamente hablan de enfermedad, etcétera, etcétera. Las investigaciones nos muestran otra cosa. De hecho, se le llamó la paradoja del bienestar. ¿Por qué? Porque la idea es, sabemos que físicamente el envejecimiento no es lo mejor que nos puede pasar. Sabemos que psicológicamente hay pérdidas porque fallecen a veces gente cercana, porque, a veces perdemos algunos recursos, la jubilación o algunas cuestiones que pueden afectarnos. Socialmente sabemos que la sociedad no valora a los mayores como debería, y este es un punto que hoy está muy en debate, y en alguna medida, gracias también a la pandemia, se está hablando del viejismo, es decir, de los prejuicios que tenemos contra los mayores de una manera muy fuerte, y sin embargo, el bienestar sigue. De hecho, hay una investigación, que yo creo habérselo contado en alguna otra charla que hicimos en La Caja, que se hizo en todo el mundo, de la cual Argentina participó, donde lo que se mostró es que hay dos edades que son las de mayor felicidad. La primera, los 20 años, y la segunda, los 70 años. Esto a nivel mundial. Con lo cual, es una investigación que tiene un nivel de evidencia muy alto porque se la viene repitiendo durante bastante tiempo y los resultados siguen dando iguales. Nosotros podemos decir, ¿es la misma la felicidad de los 20 que la de los 70? Seguramente que no. La de los 20 es la felicidad de la conquista, ¿no? Del amor, del deseo, de un montón de cosas que empiezan, o del estudio, o de empezar una vida autónoma. Y los 70 podemos decir que es una edad donde la reflexividad toma un espacio muchísimo más fuerte y donde es capaz de morigerar y de regular las emociones de una manera muy distinta. Y de esto vamos a trabajar. La siguiente. ¿Qué son las emociones? Podemos decir que las emociones son vínculos entre seres. El primer vínculo que tenemos es un vínculo afectivo, es un vínculo emocional, que después pasa por ese organizador que es el pensamiento, pero siempre el pensamiento y la emoción van de la mano. Por eso, cuando nosotros tenemos una situación afectiva muy fuerte, probablemente nos la vamos a recordar muchísimo más que aquellas situaciones que quizás afectivamente fueron poco intensas, ¿no? Uno dice, ¿por qué en los sueños vuelvo a recordar situaciones que pasaron cuando yo era chiquito? ¿Qué sé yo? Bueno, porque afectivamente fueron muy fuertes y después se repitieron muchísimas veces. Entonces, la emoción es un vínculo con los demás que después se va componiendo con el pensamiento y va estructurando el comportamiento. La siguiente. Las emociones también tienen un impacto muy fuerte en la salud y esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque hoy sabemos más que nunca lo que siempre suponíamos, que las emociones inciden, y con esto podemos hablar de los niveles de estrés,
cuando tenemos un estrés continuado durante mucho tiempo, vamos a ver que puede afectarnos a nivel corporal y puede llegar a producir una enfermedad. De hecho, puede afectar el sistema inmune y generar enfermedades como por ejemplo el cáncer. También lo que sabemos hoy es que las emociones negativas y cuando se inhibe la expresión del funcionamiento psicológico pueden generar problemas de salud. Por ejemplo, cuando uno tiene mucha hostilidad, mucho enojo, mucha ira permanente, es muy probable que tenga más enfermedades coronarias. Cuando uno inhibe mucho las emociones, probablemente tenga más predisposición al cáncer. Estos son datos muy consolidados, lo cual no quiere decir que uno, por tener más, alguna vez más hostilidad, esto es normal que lo tengamos, pero cuando estamos mucho tiempo enojados, probablemente esto repercuta a nivel de nuestra salud cardiológica. La siguiente. Entonces, sabemos que esto está localizado en el cerebro. Las emociones básicamente están en el sistema límbico, dando lugar y interactuando, como decíamos antes, con la percepción, la memoria, el pensamiento, la acción, y van a ser los lóbulos prefrontales y frontales, que serían esta parte más evolucionada del cerebro del ser humano, que van a permitir modular y planificar nuestras emociones. Y acá escuchemos bien porque de esto se va a tratar centralmente esta charla, de cómo el cerebro, a través de los lóbulos prefrontales y frontales, van a poder manejar de una u otra manera esta irrupción de las emociones, que a veces puede generar aspectos positivos y a veces puede ser muy negativa. La siguiente. Sabemos que hay emociones que son estables a lo largo de la vida e incluso la compartimos con otros seres vivos, como los monos, por ejemplo, donde hay ciertas emociones primarias, la ira, la alegría, la tristeza, la risa, que son compartidas. ¿Por qué? Porque en realidad parecieran tener bases absolutamente biológicas, ¿no? Incluso las formas se parecen, los motivos pueden llegar a tener características, por ejemplo, ligadas a la alegría, al dolor, a la tristeza e incluso a la vergüenza, tienen elementos fenomenológicos, es decir, se presentan de maneras similares. Y podríamos decir que estos núcleos básicos no cambian tanto con la edad, con el desarrollo de la vida. Lo que sí vamos a ver es que lo vamos a ir modulando, pero vamos a ver que algunas cosas se van a mantener, es decir, nos dan vergüenza algunas cosas de manera bastante parecida a lo largo de la vida, nos da miedo algunas cosas, pero hay otras que sí vamos a poder ir regulando y modificando. La siguiente. ¿Qué es lo que hace que las emociones puedan ir transformándose? Básicamente, cuando hay una evaluación cognitiva. Evaluación cognitiva es cuando nosotros podemos entender qué es lo que nos pasa, podemos aprender a través de las enseñanzas más primarias, ¿no? A veces, como nos decía nuestra mamá, a callarte la boca en una reunión o a no manifestar ciertas emociones en público o a no llorar a los varones. Es decir, hay una serie de cuestiones que se van enseñando y que van siendo parte después de una evaluación donde uno dice, ¿es correcto o no es correcto manifestarse de esta manera? Y concretamente también con la motivación, es decir, cuando nosotros queremos que algunas cosas nos salgan de cierta manera, probablemente si nos dejamos empañar por el miedo, por la vergüenza, o por una alegría extrema, probablemente nos complique nuestra vida cotidiana. La siguiente. Entonces, la pregunta, y acá vamos al eje de nuestra charla, ¿cambian las emociones con la edad y particularmente cuando la gente envejece? La siguiente. Podemos decir que uno de los cambios en las emociones más importantes es que aprendemos a modular, es decir, aprendemos a darle forma, y una de las cuestiones que van a aparecer es la capacidad de poder posponer. ¿Se acuerdan cuando yo les decía hace un ratito que en nuestra investigación, una de las cosas que más nos sorprendió es que las personas mayores nos decía cuando le preguntábamos, bueno, ¿cómo toma esta situación tan incierta, tan difícil?
Y la gente nos decía algo que no dijeron los jóvenes. Es decir, hay que saber esperar. Poder esperar es esta capacidad de poder posponer algo. ¿Por qué? Porque si yo puedo esperar, si yo puedo tolerar, que sería la otra palabra que nos dijeron las personas mayores, yo puedo alterar la calidad y la amplitud de mis respuestas. ¿Qué significa esto? Que no me voy a poner como loco, como mucha gente más joven lo está haciendo. No me voy a enojar tanto con lo que pasa, sino que voy a poder mesurar mis reacciones. Algunos dirán, bueno, quizás también la generación de mayores aprendió desde chicos a controlar más que lo que controló otra generación. Es posible. En realidad acá lo que vamos a ver es que hay muchas teorías que se ponen en juego y que algunas tienen que ver con las formas en que fuimos educados y donde la capacidad de espera o la capacidad de control de las emociones era distinta o por lo menos en algunos aspectos era más demandada en una generación que en otra. Pero acá aparece también algo que excede la cuestión generacional y que un grupo de alemanes trabajó con lo que se llama el control primario y secundario. ¿Qué significa esto? Ellos dicen que a lo largo de la vida, uno para poder alcanzar metas tiene que poder controlar lo que quiere. Y ellos dicen, cuando somos más jóvenes, tenemos un control muy directo de lo que queremos. Lo que quiero lo hago. Con la edad, algunas cuestiones quizás no podemos, porque el cuerpo a veces no nos da, porque a veces sabemos que no va a ser demasiado útil tratar de alcanzar lo que quiero ya, y aprendemos algo que tiene que ver con un control secundario. Es decir, donde si no lo puedo hacer yo, quizás puedo pedir una ayuda en el otro, si no lo puedo hacer ahora, lo puedo posponer. Es decir, este control secundario es una herramienta fundamental que tiene el ser humano justamente para no morirse de ansiedad, para no frustrarse demasiado, ¿no?, ante lo que no sale. Y sabemos que hay edades donde la frustración es mucho más fuerte, como la adolescencia, ¿eh? Entonces, creo que todas estas cuestiones son aprendizajes que vamos desarrollando a lo largo de la vida por muy diversas razones. Pero por otro lado también, lo que aprendemos es que cuando tenemos una emoción frente nuestra, en realidad no tendemos a identificarla con una imagen o con un pensamiento. A medida que vamos envejeciendo, podemos generar emociones más diferenciadas. ¿Qué significa? Siento un run run adentro mío. Le pongo run run porque es una palabra que no identifica claramente algo. Si yo inmediatamente lo asocio con que este run run es por la pandemia, o que este run run es por este gobierno, o este run run es por lo que fuese, probablemente mi amplitud de respuestas sea muy baja. ¿Por qué? Porque en alguna, y digo cuestiones que sé que en los argentinos nos pesan mucho, que en realidad si yo puedo identificar con otras cosas ese run run, si yo puedo pensar que ese run run en alguna medida que tengo ante la pandemia también lo tuve quizás cuando tuve una situación difícil en alguna de las crisis argentinas o en alguno de los momentos en que tuve miedo porque a mis hijos les pase algo, probablemente, y me di cuenta que pasando un tiempo eso pasó y lo pude solucionar, en alguna medida lo que puedo es amplificar esa emoción que de otra manera me hubiese llevado a un resultado directo, que hubiese sido, me dio bronca algo y voy y me enojo con eso, a poder amplificar esa emoción y poder encontrar con que sí, me da bronca por un lado, pero por otro lado lo puedo entender de otra manera. Y esto pasa más con los mayores. La siguiente. También una psicóloga suiza, la Bouvier-Vif, destaca lo que ella llama la complejidad afectiva. ¿Qué significa? Que en las personas desde la mediana edad, es decir, 40 y pico, 50, en adelante, la gente busca maximizar los afectos positivos y darle menos importancia a los negativos. Es decir, hay algo de una búsqueda directa y concreta de tratar de no preocuparse más de la cuenta por algunas cuestiones que nos van pasando. Pero al mismo tiempo, y esto quizás es más difícil incluso de explicar, lo que sucede que es que el ser humano empieza a ser más tolerante
con que la vida es más compleja. Es decir, a la misma persona que queremos a veces la odiamos. A la misma persona que queremos sabemos que nos falló, ¿no? Y esto se ve mucho con los hijos. En realidad, con los hijos, que son los que uno más quiere, al mismo tiempo sabemos que los hijos no fallan, sabemos que no son exactamente como uno hubiese querido, y sin embargo, uno aprende como a encontrarle la vuelta y poder morigerar esos afectos demasiado disruptivos. Incluso el demasiado querer a veces nos lleva al demasiado odiar o al revés, ¿no? La siguiente. Las evaluaciones cognitivas, como habíamos visto antes, ¿qué era la evaluación? Es cuando yo puedo pensar y puedo pasar por esta zona de mi cerebro, que es los lóbulos, esta información que de otra manera hubiese sido absolutamente emocional. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que con la edad y buscamos darle más relevancia a lo que nos pasa, y con relevancia, ¿qué significa? Preocuparnos por lo que realmente importa y dejar de prestarle importancia a cosas que no son tan importantes. Esto se evidencia a lo largo de la vida. De la misma manera que con la vida vamos aprendiendo a no calentar, sería en criollo, no calentarnos por cosas innecesarias, pero al mismo tiempo poder darle mucho valor a lo que realmente vale, y por eso es que estamos más alertas de la comprensión de la emoción que tenemos. La siguiente. Esto podríamos decir, estos logros de la edad, ¿podrían ser la madurez? Bueno, probablemente sí tienen que ver con algo de lo que nosotros calificamos como madurez. Pero de una manera más simple, ¿qué es lo que aprendemos? Aprendemos, por ejemplo, a saber cuáles son los efectos emocionales de ciertos acontecimientos. Es decir, ¿qué pasa si me caliento demasiado ante una situación? ¿Qué pasa si me desbordo demasiado ante una situación? Probablemente lo que aprendí a lo largo de mi vida es que va a tener más efectos negativos que positivos. Por eso es que encontramos mucha gente que a lo largo de la vida fue muy de enojarse mucho y que bajan este nivel de reactividad. Ojo, todo lo que estamos hablando no significa que al 100% de los mayores le pase. Estamos hablando de una mayoría que le pasa. Y esto quiero dejarlo en claro porque seguramente todos tenemos un montón de casos en la cabeza que no se adaptan a esto que estamos contando, pero a la mayoría le pasa. Entonces, adaptamos estrategias de regulación emocional. ¿Regulación qué significa? Esto que estamos diciendo, pasar por lo cognitivo, poder regularlas mejor, y que tiene que ver con lo contextual. ¿Qué significa lo contextual acá? Por ejemplo, si en otro momento de mi vida a mí me encantaba ir a un concierto y podía ir a un concierto de cualquier manera, no me importaba qué, cómo, cuándo, en este momento de mi vida, yo si no tengo un buen asiento, no voy a un concierto, ¿no? Probablemente alguno me diga, yo sigo yendo. Bueno, pero en términos generales, elegimos mejor. Y esto es un gran dato del envejecimiento, de la mediana edad y de la vejez. Sabemos más lo que nos gusta y evitamos situaciones displacenteras. Recuerden ustedes mismos, cuando eran adolescentes, cuántas situaciones displacenteras se engancharon por esta cosa de seguir al grupo, por esta cuestión de que estaba bien hacerlo, porque parecía que iba a ser divertido, porque creíamos que si hacíamos eso íbamos a ser diferentes. Y en alguna medida, una de las cosas que uno va aprendiendo con la vida es a que uno es más o menos como es, ¿no? Y que algunas cosas ya uno no tiene esta expectativa de que voy a cambiar 180 grados, pero sí que puedo mejorar algunas condiciones específicas. Entonces, esto, justamente porque hay aprendizajes previos, lo que dicen varios investigadores es que esto termina teniendo menos esfuerzo por regular. Es decir, no me como los codos porque no fui al concierto. En alguna medida sé que en todo caso, como decía China Zorrilla, que envejecer, ella decía una frase muy linda, es cambiar de gustos. Es decir, ella decía, si cuando yo era más joven me hubiesen dicho de tenerme que quedar un sábado en mi casa, hubiese dicho era un bajón.
Hoy cuando me dicen un sábado, mirando una buena película y con alguien que yo quiero, era el mejor de los proyectos. ¿Por qué? Porque sabemos, y nos cuesta menos esfuerzo elegir por nosotros mismos. Es decir, estamos más conectados con lo que nos gusta y lo que queremos. La siguiente. Bueno, estos cambios en la regulación emocional generan ni más ni menos, y estos son experiencias de laboratorio con personas, que disminuyan la reactividad cardíaca ante estímulos emocionales. ¿Qué significa? Que ante situaciones displacenteras que yo puedo estar mirando, un joven y un viejo, contrariamente a lo que se supone, que dicen no le cuentes malas noticias a las personas grandes, bueno, lo que sabemos es que las personas mayores tienen muchos más mecanismos de tamizaje, es decir, para poder regular esa información y que les generen menos reactividad cardíaca. Disminuye la frecuencia de emociones negativas, pero no de las positivas. Y siguen buscando emociones positivas. Aumenta el control percibido con mayor estabilidad y madurez emocional. ¿Qué significa? Que siento que puedo controlar mejor lo que me pasa. Muchas veces a costa de dejar cosas de lado o de no meterme en situaciones. Por eso, a veces también el problema de esto es que a medida que nos vamos volviendo más grandes, sabemos lo que nos gusta, pero también nos podemos volver más conservadores. ¿Por qué? Porque no queremos probar demasiado. Entonces, justamente no probamos tanto y no tenemos demasiados efectos displacenteros. A veces, si exageramos con esto, probablemente no nos animemos a cosas nuevas y esto también puede llegar a ser un problema. La siguiente. Bueno, otra prueba de laboratorio. Le mostramos a personas de distintas edades imágenes positivas, imágenes negativas. Las personas mayores recuerdan más las positivas. Hay una experiencia que se ha hecho en el MIT, este famoso instituto norteamericano de tecnología de Massachusetts, y lo que muestra es que le muestran a jóvenes y a mayores imágenes de un animal muerto y de un helado. Los jóvenes miran a uno y otro lado y vuelven permanentemente al animal muerto. Los mayores les muestran las dos imágenes y vuelven permanentemente al helado. ¿Qué significa? Buscan más decididamente cosas que les sirvan y que le hagan bien. Y concretamente lo que decíamos un poco antes, las mayores se sienten más cómodos con experiencias que brinden emociones positivas y negativas a la vez. Es decir, uno aprende a convivir con la ambigüedad de la vida. La ambigüedad de la vida es que no todo es bueno, no todo es malo. Y esto, en términos generales, nuevamente, pareciera ser algo que pueden mejorarlo como grupo. Pero en términos generales también, y como parte de este control contextual, los mayores prefieren no llegar a un 10 de felicidad y mucho menos a un 10 de displacer. Prefieren emociones que sean más controlables. Un investigador dice, los adultos mayores prefieren un 7, ¿no? Pero asegurarse de que no van a bajar del 4. Mientras que las personas, los adolescentes, prefieren el 10 y pueden bajar inmediatamente a un 0. Cuando nosotros vemos las líneas del tránsito emocional de las personas, particularmente si comparamos jóvenes y viejos, lo que vamos a ver es que en los jóvenes hay saltos muy fuertes a nivel de lo que es las emociones positivas muy altas y muy bajas. Todos sabrán estar con adolescentes que están chochos en un momento y al ratito están aburridos y están quejándose que la pasan mal y después van y muchas veces buscan en el alcohol o en otros productos, justamente elevar y mantener la tensión emocional muy alta. En términos generales, a las personas mayores esto no les sucede. Prefieren la regulación de emociones más estables y más controlables. La otra. ¿Cuánto tiempo se dijo de que los mayores eran cascarrabias? No es cierto. No es cierto. La experiencia, la evidencia científica muestra que tienen menos situaciones de ira. Otra cosa es
decir que no quiero algunas cosas que no quiero. Eso no es ser cascarrabia. Eso es ser claro con lo que uno le gusta. Entonces, concretamente hay menos ira. Tratan de resolver las situaciones con estrategias más eficientes los problemas interpersonales. ¿Qué significa esto? Es más habitual que una persona mayor perdone que un adulto perdone. Y especialmente esto lo vemos en las relaciones familiares. Los adultos mayores entienden más fácilmente la importancia que tiene perdonar. Perdonar no significa ser bueno. Perdonar significa muchas veces no querer tener más problemas del que uno ya tiene. Y en esto hay experiencias muy lindas y bueno, relatos que nos llevarían mucho tiempo, pero que en realidad uno perdona justamente para poder seguir viviendo y para poder seguir viviendo aprovechando de las cosas buenas que puede tener una relación. Pero también lo que tenemos que ver es que hay los mismos mayores ante gente que no les interesa más, probablemente te digan, no quiero ver más a tal. ¿Por qué? No es tanto por un enojo, es porque o los bajonea o los deprime, ¿no? Y esto lo vamos a ver a más edad, mayor claridad con decir, yo no quiero encontrarme más, no quiero perder tiempo con gente que no me sirve. Pero con la gente que quieren, como son los hijos o con a nivel muchas veces de pareja, y buscan encontrar relaciones donde el perdón funcione mucho más a menudo. La siguiente. La regulación, bueno, está en el entorno diario. Esto es un poco lo mismo que veníamos diciendo, es decir, se incrementa la probabilidad de que los encuentros sean más positivos y gratificantes y menos los encuentros negativos. ¿Qué es lo que suelen pensar los mayores? No quiero tener 1.000.000 de amigos. Quiero tener algunos que sepa que voy a andar bien. A diferencia también de los jóvenes, donde la cantidad, ¿no? Y donde la desmesura en alguna medida es como una de las constantes. ¿Por qué? Porque están abriéndose al mundo. Y también es comprensible y razonable que pasen estos fenómenos, pero en alguna medida en los mayores lo que hay es una distinción muy clara de con quiénes quieren estar, quiénes son amigos y quiénes son compañeros. Yo me acuerdo cuando trabajaba con grupos que yo les decía, bueno, los amigos, y muchos me paraban y me decían, estos no son amigos míos. Yo me llevo bien, pero amigos son 3 o 4. O amigos son los que tuve de cuando era más joven. Estos son compañeros, los quiero, pero hasta ahí no más. Es decir, saben distinguir en dónde depositar la confianza. Y en dónde depositar los afectos y evitar los estresores cotidianos. Es decir, ¿qué significa? Las cosas que no nos gustan y que no nos van a ir bien. La siguiente. ¿Cuándo esto no funciona? Cuando yo tengo una meta, si por ejemplo, a ver, tengo una entrega como ustedes los contadores que tienen que hacer una vez por año estas famosas entregas a la FIP y todo esto, bueno, probablemente ahí todo este control se me vaya a cualquier lado. ¿Por qué? Porque en realidad es muy preciso, muy exacto la necesidad. Y esto lo cuento porque tengo varios pacientes contadores mayores que ¿cómo se llama esta entrega que tienen que hacer? Los balances, los famosos balances. Bueno, ahí el efecto es muy limitado y es muy exacto y ahí probablemente estas cosas se pierdan esta capacidad de regulación. Cuando tenemos una amenaza muy directa, supongamos hay una investigación muy interesante, hay una amenaza de que hay una bomba, ¿no? Hay jóvenes y hay mayores. En el momento todos reaccionan de la misma manera. Cuando se los investiga el otro día y a los siguientes días cómo procesaron esta idea de que tenía una probabilidad de una bomba, en general los mayores pudieron darle un mejor procesamiento a lo largo del tiempo. Y obviamente cuando hay cuestiones que son como muy directas, probablemente no vamos a poder tener este manejo. Pero cuando nosotros podemos tener un manejo más general, menos automático, menos directo, seguramente vamos a tener mejor regulación. Ustedes saben que a tal punto llegó la discusión en Estados Unidos que uno de los principales investigadores, que es el que descubrió que los efectos que una persona mayor
que tiene redes sociales de apoyo frente a otra que no la tiene 30% más de posibilidades de vida, es decir, alguien que es un capo en esta investigación. Lo que dijo es que probablemente esto que pasa con los mayores tiene que ver con que hay algo en el cerebro que quizás no tiene el mismo funcionamiento que en otros momentos. Bueno, hoy lo que podemos ver es que esto no es así. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la gente que tiene una demencia no puede tener esta capacidad regulatoria. Entonces, lo que hoy estamos viendo es que esto se explica de otra manera. La siguiente. Una investigadora norteamericana, junto con otros, Carstensen, llamó la teoría de la selectividad socioemocional. Ella lo que dice es lo siguiente. Cuando una persona se da cuenta que no le queda tanto tiempo de vida, lo cual no significa ni 3 meses ni 6 meses, donde todos nos desesperamos ante una situación así, sino cuando empiezo a ver finitudes. Yo ya empiezo a ver finitudes en mi vida con 54 años. ¿Por qué? Porque digo, ¿cuánto tiempo me queda para seguir siendo profesor? ¿Cuánto tiempo me queda para, incluso para esto, tener que empezar a utilizar otros recursos para poder ver, porque ya no puedo ver de la misma manera? Es decir, ella lo que indica, que es algo que la filosofía existencialista lo había trabajado, es que cuando uno empieza a ver el límite, uno empieza a cambiar los objetivos. Y en vez de buscar elevarme, aprender, crecer, desarrollarme, busco tratar básicamente de tener experiencias emocionales gratificantes. Es decir, la idea es, ¿para qué voy a seguir esperando si justamente me encuentro con que el límite no está, pero está más cerca? Me acuerdo de una vez que estaba con un grupo y de todos se divertían enormemente, y a mí esto me sorprendía. Y un poco le pregunté a una señora y digo, ¿por qué la pasan tan bien con todo? Y me dice, ¿sabes lo que pasa? No nos queda tanto hilo en el orillo y tenemos que tratar de aprovecharlo. Y esto es así. Entonces, en ese punto es lo que se llama hoy el efecto de positividad, porque vamos a tratar de buscar las cosas que mejor nos hagan y en el menor tiempo posible. Que este es un tema. La siguiente. Entonces, este efecto de positividad lleva a que nos anticipemos a evitar situaciones displacenteras, a que no nos expongamos a situaciones en las cuales vamos a quedar mal parados y que, por otro lado, podamos darle una vuelta a esto que nos pasó, codificándolo de otra manera, dándole un sentido distinto. Y ahora, muy rápidamente, porque nos queda poco tiempo, vamos a la siguiente y vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Todo esto parecía ser parte de lo que los psicólogos, los investigadores veían, pero en un laboratorio donde en realidad básicamente lo que miraban eran las reacciones de las personas. Empezaron a decir, ¿qué pasa en el cerebro frente a esto? Bueno, Davidson, que es un famoso neurólogo, investigó esto y lo que decía es que lo que empezó a ver es que los adultos mayores regulan sus emociones, y esto no significa solamente lo que estamos contando, sino que además, cuando uno puede ver las imágenes, ven que ante una situación displacentera, en vez de utilizar las amígdalas, que serían las partes de las reacciones emocionales más fuertes, utilizan más la corteza prefrontal. Es decir, logran manejar más con el conocimiento, con la regulación cognitiva, lo que de otra manera sería la explosión de las amígdalas o la explosión de las emociones desreguladas. ¿Se entiende esto? Entonces, a menor regulación de las emociones, mayor es la actividad de la amígdala. Entonces, los mayores lo que pudieron ver es que concretamente manejan las amígdalas a partir de la corteza prefrontal, modulándola. Acuérdense esta palabra que habíamos visto al principio. La siguiente. Entonces, Gabriele observó que la amígdala de la gente joven se activa ante imágenes positivas y negativas. Lo curioso de la gente mayor es que se activa solo ante imágenes positivas. Es decir, que hay un control que lleva a que se despliegue toda esa transformación que se produce en el cerebro cuando uno algo le impacta, pero de una manera mucho más controlada. Por eso, dice Gabriele, las personas jóvenes tienden a aferrarse a la información negativa, neurológicamente hablando, mientras que las personas mayores parecen desdeñar más fácilmente lo negativo y mirar más las imágenes positivas.
Acuérdense del animal muerto y el helado. La siguiente. Entonces, todo esto nos lleva a un plano distinto, que es lo que desde el Antiguo Testamento se viene hablando de la sabiduría o el saber hacer con la vida. La sabiduría no es entendida como la inteligencia. La sabiduría es el que puede manejar la vida de la mejor manera para alcanzar mayores niveles de bienestar. Por eso este diccionario dice la facultad de decidir correctamente y seguir el procedimiento más sensato basándose en el conocimiento, experiencia e interpretación. La siguiente. Entonces, la sabiduría en este campo que tiene que ver con poder regular las emociones, justamente ¿por qué? Porque lo que han investigado distintos autores, nuevamente volvemos a la psicología, es que con la edad uno puede utilizar la creatividad no tanto para desarrollar tareas laborales, sino para transformarse uno mismo. Que justamente esta capacidad empática, de ponerse en el lugar del otro, de poder aceptar límites, permite estabilizarse mucho más y mantener un deseo con la vida que haga que le pongamos más, apostemos más por lo positivo que por lo negativo. Lo cual no significa que no deja de estar lo negativo, sino que podemos apostar más, buscar más esa información que la anterior. Y la otra, lo que algunos investigadores hablan del arte de la vida. ¿Qué significa esto? Que la vida, y esta regulación emocional que van juntas, que es la experiencia acumulada, que es el haber dado cuenta de que no nos queda tanto y quizás hay que aprovechar más, de que en realidad hay límites en nuestro cuerpo que tenemos que tratar de trascenderlos y que hacen en alguna medida a que podamos andar en este aspecto mucho mejor. Pero esto requiere que podamos adaptarnos de una manera creativa ante situaciones, como vimos que los adultos mayores se adaptaron ante esta pandemia mejor que las personas más jóvenes. Por eso tuvieron menos síntomas depresivos, menos ansiedad y menos de otros síntomas como, por ejemplo, adicciones, etcétera, etcétera. Pero también hace falta que para que esto suceda haya un proyecto de vida. Si nosotros no tenemos nada en el mañana, probablemente todo este mecanismo no se pueda poner en marcha. Si nosotros estamos demasiado solos, probablemente este mecanismo tampoco se ponga en marcha. Si no podemos terminar de aceptarnos a nosotros mismos con nuestra edad, encontrando el potencial y los recursos, probablemente no podamos encontrarle una vuelta. Y en esto pongo el ejemplo de Rubinstein, que yo siempre lo cito, Arthur Rubinstein, este famoso pianista que a los 90 años seguía dando conciertos maravillosos y donde en algún momento le preguntaron cómo hacía para seguir dando estos conciertos. Y él dice, yo no los hago de la misma manera. ¿Por qué? Porque no tengo la misma rapidez en las manos, entonces, ¿qué es lo que hago? Selecciono las piezas que puedo tocar ahora. Las optimizo con todo lo que yo sé de toda mi vida, con la experiencia obtenida, pero finalmente, como las manos están más lentas, ralentizo toda la pieza para que las manos lleguen, para que mi fuerza llegue. Es decir, ¿hacía lo mismo? No. Pero lo que él lograba era seguir dando el concierto, que eso era su vida, que eso era su identidad. Y a veces los seres humanos nos ponemos un poco como los monos. Hay una experiencia en India que cuenta lo siguiente. A los monos le ponen en unas vasijas cerradas unas bananas. Y los monos van a sacar la banana y la banana se les traba. Los monos ven que los van a cazar, se dan cuenta, pero no quieren dejar de sacar esa banana y en medio de esa lucha los matan. ¿Por qué digo que es el contraejemplo de Rubinstein? Porque Rubinstein lo que pudo es adaptarse, es armar un proyecto, es seguir encontrándose a partir de estos conciertos, es seguir teniendo la satisfacción de tocar aceptándose la edad que tenía, las restricciones que tenía la edad y justamente a partir de esto poder ser más sabio, no como los monos que se quedaban enganchados en lo que no, en tratar de sacar en ese control primario, que si no es eso no es nada.
Entonces, todo este arte de la vida, donde la regulación emocional es uno de los medios para hacerlo posible, pero también es uno de sus fines. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a tener más capacidad para lograrlo, pero al mismo tiempo, uno de los grandes objetivos de la vida es poder encontrar este arte en cada uno, poder ser un poco más sabios y sabiendo que la vejez, a pesar de muchas pérdidas que nos trae, también nos puede dar esta exquisita posibilidad de vivir la vida de una manera muy satisfactoria. Así que con esto la próxima, y los dejo con esta imagen hermosa de este hombre saliéndole los pájaros, como para que todos nosotros podamos aprovechar esta circunstancia de volar un poco. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Excelente y enriquecedora tu disertación. Ahora te vamos a hacer unas preguntas que nos hicieron llegar nuestros afiliados. Vamos con la primera. Siempre se habla de la experiencia de los adultos, de los mayores. En el tema de la emoción, ¿vos pensás en esta pandemia se refleja en las conductas de los adultos mayores esta mayor experiencia? Absolutamente. A mí me parece que la experiencia, hay un problema con la experiencia, especialmente en nuestra época, donde todo se cambia muy rápidamente. Pero la experiencia verdadera es la experiencia de lo que uno vivió y donde uno encontró soluciones específicas ante distintos momentos. En mi práctica psicológica con mis propios pacientes lo que me encuentro es que muchas veces hay situaciones que se asemejan y que les ayudaron a transitar esta situación. De hecho, muchos pacientes me contaron que cuando eran chicos habían tenido la epidemia de la parálisis infantil, ¿no? Y donde tuvieron familiares cercanos, donde tuvieron algunos que irse a un lugar de campo para poder evitar que se contagien. Es decir, la gente, otros contaron ejemplos de la represión, donde sentían que tenían que estar como metidos, encerrados, porque los podían perseguir. Es decir, la experiencia les sirvió poder utilizarla en este momento, y la experiencia, además, esto es una experiencia como mucho más concreta, pero la experiencia también lo que nos enseña es a no calentarse tanto, a tratar de darle más tiempo, a tratar de tener más paciencia, a ser más tolerante, porque estos son grandes enseñanzas de la vida. Que en realidad si queremos apurarnos, si queremos agarrar todo con las manos, probablemente se nos caiga y se nos vaya para cualquier lado. Perfecto. Otra pregunta. Viste, en esta pandemia, en la relación padres-hijos, se han producido situaciones de estrés, por ejemplo, los hijos no traer a los nietos para que los abuelos los vean. ¿Vos crees que estas emociones han generado algún tipo de presión en los adultos mayores? Seguro que generaron, entiendo que es lógico que se hayan evitado estos encuentros porque era necesario, pero de hecho en nuestra investigación, cuando nosotros les preguntábamos qué es lo que más extraña, era el encuentro físico con los hijos y con los nietos, abrazarlos, besarlos. Esto era lo más repetido, especialmente por las mujeres, pero creo que básicamente estos encuentros fueron muy demandados y son bueno, lo digo un poco en pasado porque hoy mucha gente está saliendo de esto, pero la verdad es que esto genera y sigue generando ruido. Tengo algunos pacientes que el ruido le hace porque los hijos quieren ir a la casa y ellos no quieren que vengan, y otros porque quieren y los hijos a veces los mandonean demasiado, qué sé yo, pero básicamente hoy estamos viendo que se están abriendo. El poder, por ejemplo, salir a caminar juntos ha sido una apertura maravillosa para muchos, y esto generó que las distancias estén menos lejanas, ¿no? Que haya un acercamiento más afectivo, aunque sea un poquito más a lo lejos. Está bien. Otra, ¿qué actividades recomendás vos para el adulto mayor para cuidarnos durante la pandemia, pero también para mantener activos, ¿no es cierto? Para mantenerse activos. Totalmente. A mí me parece que
es importantísimo que hoy la gente salga a la tecnología. Si no se metieron todavía, que se metan. ¿Por qué? Porque la verdad que todo esto vino para quedarse y la gente que se enganchó con la tecnología, con los talleres, con los cursos, es la gente que mejor la pasó. Esto es uno de los puntos claves. Ustedes saben que hay una diferencia enorme en las investigaciones entre los niveles educativos más bajos y más altos. Los niveles educativos más altos, que tenían más acceso a la tecnología y que además tienen más recursos internos para poder disfrutar, la pasaron mejor, se divirtieron más que la gente con menor nivel educativo. Con lo cual esto también es un tema de investigación. Entonces creo que también, bueno, hay que empezar a caminar en horas que se pueda moverse. Esto lo digo, sé que todavía la idea es quedarse, pero sabemos que el cuerpo ha presentado situaciones de dolores de todo tipo, porque digo, la gente necesita caminar, hay que cuidarse mucho, hay que salir tapado, pero hay que caminar un poco y obviamente todo el contacto social. Todo el contacto social es importantísimo, teléfono, WhatsApp, grupos de Zoom, que la gente se pueda reunir, encontrar. Digo, hasta que llegue la vacuna hace falta que la gente esté en contacto con otros. Sé que hay alguna gente que se cansó un poco de todo esto, que llegó un momento en que se agotó de tanto verse por el lado de la computadora, pero finalmente hoy es, perdón, una necesidad el hecho de la conexión, de estar activos mental y físicamente, incluso la gente que puede estar en su casa, que en su casa puede hacer actividades. Hoy hay muchísimas actividades ofrecidas a nivel físico como para que pueda desempeñarlas. Esto es de un valor fundamental. Bueno, contestaste esta pregunta que, digamos, ¿qué podrías recomendar para transitar los altibajos emocionales del encierro? Ahí lo acabas ya de plasmar vos. A mí agrego algo más. Creo que hay mucha gente que empezó terapia, hay mucha gente que habla más que nunca. Yo creo que hace poco di una charla también para alguien de Córdoba, que les decía a los mayores, traten de hablar no siempre con los mismos. Uno de los problemas a veces de los mayores, ¿se acuerdan cuando yo les decía que los mayores elegían más puntualmente a los que querían para no tener problemas, pero a veces eligen tan puntualmente a los hijos para tantas cosas, y los hijos quizás hoy ya están trabajando, están haciendo cosas que no pueden devolverle en la comunicación? Entonces, creo que es muy importante que puedan tener muchas vías de contacto, muchas vías de comunicación, que traten de abrirse a todo esto que hoy por suerte está y que, bueno, que Córdoba tiene muchísimas vías como para poder estar presente y conectado. Perfecto. Y la última, ¿qué opinas vos? ¿Qué función tienen los adultos mayores en la contención de los niños? Bueno, en realidad ustedes saben que los mayores tienen un lugar enorme en el mundo. Hay una psicóloga española que dice que si los abuelos hiciesen una huelga, España no podría ir a trabajar. ¿Por qué? Porque en realidad los grandes cuidadores todavía de nietos son los abuelos. Y quizás en nuestro país un poco menos que en España, pero la verdad es que muchas veces los adultos mayores cubren un lugar enorme porque los hijos tienen que salir, a veces con ganas y a veces sin ganas, que esto también es un problema, porque hay muchos adultos mayores que no se animan a decirle no a los nietos, pero la verdad es que la relación con los nietos es una relación en términos generales muy positiva cuando se la elige, tanto para el nieto como para los abuelos. Y todos los que tuvimos abuelos que fueron importantes en nuestra vida sabemos el lugar enorme que tienen en la vida de uno. Bueno, Ricardo, te agradecemos a todos por su participación. Te agradezco a vos por la excelente exposición nuevamente, al contador José Santanoceto por acompañarme esta tarde, y les informo que todas las conferencias de este ciclo quedan grabadas y a vuestra disposición en la web www.cpscba.org.ar y que las mismas fueran posibles gracias al apoyo de Becerra Bursátil. Desde ya, que tengan todos ustedes muy buenas noches
y hasta la próxima. Hasta luego.